La guerra del Peloponeso fue un conflicto entre las dos principales potencias de la antigua Grecia, Atenas y Esparta. Cada uno estaba a la cabeza de las alianzas que, entre ellos, incluían a casi todas las polis griegas. Y es que la lucha envolvió virtualmente a todo el mundo griego, y Tucídides, cuyo relato contemporáneo de la misma se considera una de las mejores obras de historia del mundo, la consideró debidamente como la guerra más trascendental hasta el momento. La alianza ateniense era de hecho un imperio que incluía la mayoría de islas, así como estados marítimos de las costas del norte y el este del mar Egeo. Esparta, por su parte, era líder de una alianza de estados independientes que incluía a la mayoría de las principales potencias terrestres del Peloponeso, así como a la potencia marítima de Corinto. Por tanto, los atenienses tenían a la armada más fuerte y los espartanos a las fuerzas terrestres más fuertes. Pero aún así, los atenienses estaban mejor preparados financieramente que sus enemigos debido al gran cofre de guerra que habían acumulado del tributo regular que recibían de su imperio. Tanto Atenas como Esparta se habían enfrentado ya antes del estallido de la Gran Guerra del Peloponeso, pero acordaron una tregua conocida como el Tratado de los 30 años. Y así, en los años siguientes, sus respectivos bloques observaron una paz incómoda. Pero los acontecimientos que llevaron a la reanudación de las hostilidades comenzaron en el 433, cuando Atenas se alió con Córcira, que era una colonia de Corinto de importancia estratégica. Se produjeron entonces enfrentamientos y los atenienses violaron explícitamente el Tratado de los 30 años, de modo que Esparta y sus aliados acusaron a Atenas de agresión y amenazaron con la guerra. Siguiendo el consejo de Pericles, que era su líder más influyente, Atenas se negó a dar marcha atrás, por lo que los esfuerzos diplomáticos para resolver la disputa fracasaron. Finalmente, en la primavera del 431, un aliado espartano, Tebas, atacó a un aliado ateniense, Platea, y así comenzó la guerra total. Los años de lucha que siguieron se pueden dividir en dos periodos, separados por una tregua de 6 años. El primer periodo duró 10 años y comenzó con los espartanos, bajo Arquidamo II, liderando sus fuerzas en Ática, a escasos kilómetros de Atenas. Pericles se negó a enfrentarse a las fuerzas enemigas superiores y, en cambio, instó a los atenienses a mantenerse en su ciudad y a hacer un uso completo de su superioridad naval, hostigando a los barcos y las costas del enemigo. Pero a los pocos meses, Pericles fue víctima de una terrible plaga que se extendió por toda la asediada ciudad, acabando con una gran parte de su ejército, así como con muchos civiles. Tucídides sobrevivió a esta plaga y dejó un vívido relato de su impacto en la moral ateniense. Mientras tanto, los espartanos intentaron atacar las bases atenienses en el oeste de Grecia, pero fueron rechazados y además también sufrieron aplastantes derrotas en el mar. Ya en el año 428 a.C., intentaron ayudar al estado insular de Lesbos, un afluente de Atenas que planeaba rebelarse, pero la revuelta fue aplastada por los atenienses cuando se hicieron con el control de la capital de la isla, Mitilene. Acto seguido, impulsados por el demagogo Cleón, los atenienses votaron a favor de exterminar a toda la población, pero finalmente cedieron y solamente ejecutaron a los líderes de la revuelta. Por otra parte, las iniciativas espartanas durante los años de la plaga no tuvieron éxito, excepto la captura de la ciudad estratégica de Platea en el 427 a.C. En los años siguientes, los atenienses tomaron la ofensiva, cuando atacaron a la ciudad siciliana de Siracusa e hicieron campaña en el oeste de Grecia y en el propio Peloponeso. Así pues, en el 425 a.C., el panorama era desolador para Esparta, quien comenzó a hablar de pedir la paz. Pero liderada por el comandante espartano Brásidas, héroe de la batalla de Delio, una fuerza espartana obtuvo grandes éxitos en Calcidica en el 424,
alentando así a los estados subordinados atenienses a rebelarse contra Atenas. Pero en una batalla decisiva en Anfípolis, en el 422 a.C., tanto Brásidas como el líder ateniense Cleón murieron. Esto preparó el escenario para que el rival de Cleón, Nicías, persuadiera a los atenienses de que aceptaran la oferta de paz de los espartanos. Así pues, la llamada paz de Nicías comenzó en el 421 a.C. y duró 6 años. Este fue un periodo en el que las maniobras diplomáticas dieron paso gradualmente a operaciones militares a pequeña escala, ya que cada ciudad intentó ganarse a los estados más pequeños para su bando. Pero esta paz incierta finalmente se hizo añicos cuando, en el 415 a.C., los atenienses lanzaron un asalto masivo contra Sicilia. Los siguientes 11 años constituyeron el segundo periodo de la guerra, pero el evento decisivo fue la catástrofe sufrida por los atenienses cuando, con la ayuda de una fuerza espartana, Siracusa pudo romper un bloqueo ateniense. Además, incluso después de obtener refuerzos en el 413 a.C., las fuerzas atenienses fueron de nuevo derrotadas, y finalmente los atenienses fueron completamente destruidos cuando intentaban retirarse. Por tanto, hacia el 411 a.C., la propia Atenas estaba sumida en el caos político. Así pues, la democracia fue derrocada y Atenas fue gobernada por los 30 tiranos, un nuevo gobierno establecido por Esparta. Pero el final definitivo llegó en el 405 a.C., cuando la armada ateniense fue destruida en la batalla marítima de Gospótamos por la flota espartana al mando de Lisandro. Al año siguiente, muerta de hambre por un bloqueo incesante, Atenas finalmente capituló